La Alcaldía de Cuenca, EMUCE-EP y su cementerio patrimonial, en homenaje a aquellos que hoy no nos acompañan y a quienes recordamos en el Día de los Difuntos, invitan a participar a la presentación de la Sinfónica de la Universidad de Cuenca, el 1 de noviembre a las 17 horas. Agende su asistencia llamando al 2801-023 en el horario de 8 a 18 horas. Evento gratuito con aforo limitado en el interior del cementerio. Nos cuidamos juntos. Alcaldía de Cuenca. ¿Qué dice, brother? Aquí medio cabreado, hermano, porque no quieren respetar nuestros derechos a defender el agua. Sí, hombre, yo creo que se están haciendo los sapos, hermano. Tienen con menos del cuento de que no va a pasar nada en Quimsacoche, en la parte del Cajas, hermano. Pero lo que pasa es que sabes, el Tarqui, el Yamuncay, el Tomebamba, el Machángara y Norcay. Nacen de allá, weón. Tenemos que estar juntos en esto. Más del 80% de Cuenca decidió, hermano, que no se explote los páramos, que lo que Cuenca se decida, se respeta, carajo. Exactamente, hermano, se respeta. Sí al agua, sí a la vida, no a la mina. Cabildo por el agua de Cuenca. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, de autos que desangran nuestra tierra, nuestra paz. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, es tiempo que reparen, esto tiene que acabar. Resistance of the people who cry liberty, that owed to us bleeding out earth in our feet. Resistance of the people who cry liberty, it's time for reparations, it's a right history. Crearon el juego, el tablero, el dinero, las reglas son simples, deudas o destierro. Llegaron en bestias con armas de fuego, llamaron conquista al robo del suelo. Deprive the sons and daughters of the soil. Culture, land, the wealthy, wipe them all. But hustling gringo after gringo embezzle. Now saying thugs say, we owe it all to pay. Oko baberu, manika hawak, chinitzolikro, no heshibele kapakakulet. Oko baberi, kimkuchukari, katika mamari, kilon, ruka, siempre catero, achuliafri, lo colecta, kentakari, lo colecta, quechela, chukakeriti, lo colecta, cuyu. Mamamayang lumalaban, sigaw ay kalayaan. Utang na nagpadugo sa lahi ko't kasaysayan. Taong bayang lumalaban, sigaw ay kalayaan. Panahon ng iwas to, akasan na ito. Deudas eternas que generación tras generación en explotación, saqueo, dominación. Defensoras liberando el territorio, gritando fuerte, devuélvanos el oro. Nabundukan yun ang lupig, kagupatan kinalbo. Higanteng gamitin na yung bulsa nila'y napaldo. Baha, pagguho, buhay na tao kapalito. Kaya wala tayong utang, tayo dapat magbayaran. Basta do patriarcado, onde o corpo território é território violado. Mulheres do sul global, aqui já não se cala. Vamos juntas e rebeldes afirmando nossa fala. Resistência dos povos que gritamos liberdade, dívidas que sangram nossa terra, nossa paz. Resistência dos povos que gritamos liberdade, é tempo que reparo, isso tem que acabar. Mujeres negras resistimos, ancestros caminando hacia Angola, voz reconstruyendo el tejido en sus manos, generaciones sanando el dolor. Expoliación colonial de la materia prima, tala masiva y el petróleo se nos viene encima. El clima cambia bruscamente, una nube que se avecina, llueven ya las consecuencias de hacer otra mina. Sobrevivemos ao genocídio, exclusão, militarismo, capitalismo, ao processo de embranquecimento, negação, só queremos reparação. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, deudas que desangran nuestra tierra, nuestra paz. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, es tiempo que reparen, esto tiene que acabar. Resistance of the people who cry out to liberty. That owed to us is causing our earth and peace to bleed. Resistance of the people who cry out to liberty. It's time for reparations, it is time for this to end. Buenos días, muchas gracias por conectarse con nosotros aquí
en el programa de Derechos Urbanos los días jueves. Voces Azuayas les da la bienvenida y agradece que nos acompañen en esta mañana. Quiero iniciar dando gracias a quienes nos han aceptado compartir sus conocimientos y sus experiencias el día de hoy. María Leonor Aguilar y Gustavo Morejón, dos ciudadanos empoderados en sus ideas, en sus conceptos, en sus conocimientos, en su vínculo con la sociedad. Gracias también hoy a Estrategia 7, quienes nos dan todo el soporte técnico. Pues bien, Cuenca, su historia, su tradición, su comportamiento, nos da mucho para decir y mucho para contar. Estamos cerca de cumplir los 200 años más uno, porque el año pasado casi no pudimos celebrarlo más que con expresiones de la ciudadanía que no eran más que una repetición de lo que sucedió hace 100 años. Un reclamo a las autoridades por la falta de protección del agua, un reclamo a las autoridades por la falta de comunicación, intercomunicación con las otras provincias, en fin, los mismos acontecimientos o necesidades de hace 100 años, hoy al cumplirse 200 más 1, vuelven y se repiten. Sin embargo, Cuenca es grande, su gente es poderosa, está, valga la redundancia, empoderada en sí mismo, porque sus ríos la bañan y con los ríos se lleva el agua, todos los males que por Cuenca pasan. Cuenca en su historia y en su tradición del agua, pues tiene mucho que contar. El agua para los molinos de piedra en el vado, el agua para sus festejos en las fechas de abril, cuando habían las regatas, el agua inspiradora para César Andrade, para todos nuestros autores y poetas que nos han acompañado en esta histórica quehacer y devenir de la ciudad. El agua, fuente de vida. Entonces, hoy nos acompaña María Leonor Aguilar y nos acompaña Gustavo Morejón. María Leonor es una investigadora en ciencias sociales, doctora en la especialidad de Historia y Geografía, y es una especialista en temas de cultura, artesanías y arte popular. Muchísimas gracias, María Leonor, por aceptar nuestra invitación. Y nos acompaña también Gustavo Morejón, un especialista en todo lo que se refiere medio ambiente. Él fue director del Ministerio del Ambiente, del MAE, fue también parte de la CGA y es un activista en la defensa de los derechos de la naturaleza. Y quisiera empezar por ahí, Gustavo, porque parte de la historia y parte de la tradición, como conocemos Cuenca, por ejemplo, las agüitas para hacernos un tecito, las aguas de vieja que conocemos, las aguas para curar algunos males, las plantas o el racimo de plantas que son para la cura del ojo o del susto, ¿no es cierto? Todas esas plantas tienen una historia, todas esas plantas están ahí porque tienen un mensaje y tienen un poder sobre las personas. Pero no solamente las plantas, también los árboles. Y cuando se han estado botando varios árboles eucaliptos que conocemos que no son propios del país, ¿no es cierto? También hemos exigido como ciudadanos y como ciudadanas que se siembren árboles propios, aunque no conozcamos. ¿Qué sabes tú? Y entiendo que estás en un proyecto para determinar cuáles son los árboles típicos de Cuenca de la Azuay. Buenos días, Margarita. Buenos días, María Leonor. Un gusto estar con ustedes en este espacio. Sí, bueno, en realidad existe ya desde algunos años
Cuenca, ¿no? Un programa para reemplazar gradualmente las especies introducidas por especies nativas, ¿sí? Sin embargo, cabe recalcar que no debemos satanizar tampoco a los árboles por ser foráneos, ¿no? Son como digo yo, como muchos de los migrantes que llegan a la ciudad, son también seres vivos que han llegado aquí por una u otra razón. Algunos son positivos, tienen efectos positivos, otros tienen efectos negativos. En el caso del eucalipto, el eucalipto bien manejado puede tener un potencial, desde luego, porque es una especie que se da muy fácilmente. Pero si no se lo utiliza adecuadamente, como ocurre con todos los recursos naturales, pues puede causar efectos negativos. En este caso, en el caso de Cuenca, Cuenca es una ciudad que, como su nombre lo dice, Santana de los Cuatro Ríos de Cuenca. Lo que le da esa personalidad, ese carácter tan especial a la ciudad, son esos 4 ríos. Y esos 4 ríos tienen que ser manejados de una manera muy adecuada. Los árboles que se encuentran en las orillas de los ríos deben ser en su mayoría árboles que estén destinados a la protección de la ribera de los ríos. Las riberas de los ríos, tanto del Tarqui, del Llanuncay, del Tomebamba, durante ya muchos años sufren una erosión bastante fuerte que está tratando de ser controlada. Es decir, estamos perdiendo las orillas de los ríos a un ritmo bastante acelerado. Y esto se debe a un manejo inadecuado de los ríos, de las orillas de los ríos. Y claro, lo que deberíamos estar haciendo para poder proteger estas orillas de los ríos es el comenzar a sembrar especies que formen este sustento del suelo junto a las orillas de los ríos, que cojan y creen este enraizado que hace como una red que soporta el suelo en los ríos y evita la erosión. Sin embargo, vemos que no es eso lo que se está haciendo exactamente. Hace falta un manejo mucho más profesional y hace un manejo más especializado. No podemos dejar tampoco el manejo de los ríos en manos de personas que son ingenieros, constructores, arquitectos, que no han tenido una formación en el manejo de las cuencas hidrográficas. Tenemos aquí en Cuenca personas que son realmente muy valiosas y que conocen mucho del manejo de ríos y del manejo de cuencas hidrográficas y deberían estar pues al frente de esto. Como tú bien mencionabas, Margarita, yo actualmente, bueno, desde hace ya algunos años, llevo adelante el programa Save Bio. Save Bio es un programa que intenta hacer por primera vez un inventario real de todos los árboles de la ciudad. Esto significa conocer cuántos árboles tenemos, de qué especies tenemos, con qué diámetro, con qué altura, con qué características, y también monitorearlos. Es decir, el conocer su historia fenológica, el poder saber cuándo fructifican, cuándo están con hojas, cuándo están sin hojas, cuándo tienen semillas, si tienen alguna plaga, etcétera. Es de llevar un verdadero control del arbolado. El programa nació básicamente por una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos árboles tenemos en Cuenca? ¿Sí? Y cuando lo pregunté a la Universidad de la SOAI, recuerdo una reunión que tuvimos con 2 grandes biólogos en la Universidad de la SOAI, me decían con toda su experiencia que debemos tener probablemente unos 16,000 árboles en la ciudad. Pero cuando hice la misma pregunta a un técnico en la Comisión de Gestión Ambiental, me decía, acorde a estudios hechos con sistemas de información geográficos, pues deberían haber aproximadamente 2 millones. Es decir, entre 16,000 y 2 millones hay una diferencia, pero abismal. ¿Eso qué nos indica? Que no tenemos idea de cuántos árboles tenemos en la ciudad. Entonces, la pregunta básica es, ¿y por qué no lo hemos hecho? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros no hemos logrado tener un inventario del arbolado? Y la razón pasa por dos partes. La una económica, que no hay los recursos para hacerlo, y la otra de personal, que no existe la cantidad suficiente de personal como para hacerlo. Entonces la respuesta para mí era obvia. Tenemos que echarle mano los ciudadanos. Tenemos que hacer ciencia ciudadana.
Tenemos que comenzar a colaborar los ciudadanos con las entidades ¿Cuál públicas sería para cuál sería esa labor, Gustavo, de los ciudadanos para saber cuántos árboles hay en Cuenca y sobre todo cuáles árboles hay en Cuenca? Vamos a conversar luego también con María Leonor sobre las tradiciones de los árboles, pero y les recuerdo también que este no es un espacio de preguntas y respuestas, es un conversatorio, así es que María Leonor, cuando usted quiera intervenir, estamos abiertos, lo mismo Gustavo. Vuelvo a los árboles. Quería conversarte y preguntarte, ¿cuál sería la labor de la ciudadanía como ciudadanos? ¿Qué debemos hacer para colaborar? Aparte de sembrar un árbol, ¿no? Como que debería ser obligación. Claro, pero yo creo que va más allá de sembrar un árbol. Fíjate que hemos sembrado muchísimos árboles. Yo recuerdo en una de las administraciones de Marcelo Cabrera se hizo el programa 1 millón de árboles para Cuenca. Del 1 millón de árboles para Cuenca no queda uno, ¿no? Lo que tenemos que hacer es no solamente sembrarlos, sino sembrar las especies adecuadas en el tipo de suelo adecuado, ¿sí? En la zona adecuada. Y además monitorearlos, quererlos. Es como tener un hijo y abandonarle, ¿no? Yo siembro un árbol y chao, hasta ahí llegó. O sea, vimos nosotros la propaganda y todo lindo y ahí quedó. No, pues tenemos que ser unos padres un poco más responsables, ¿no? Entonces, esa es la labor de los ciudadanos, apoderarnos de los árboles, apoderarnos de cada uno de esos seres que nos están dando tantos servicios y a los que les estamos tratando bastante mal, ¿no? Entonces, el programa Save Bio lo que intenta es que las empresas, las industrias y los ciudadanos apadrinen esos árboles, se encarguen de esos árboles, tengan un grupo de árboles, por ejemplo, a los cuales monitoreen. Ustedes pueden caminar ahora por algunos lugares de la ciudad y van a ver los árboles con estas etiquetas que les he puesto a los árboles, que tienen un código QR, ¿no? Usted va con su teléfono celular, lee el código QR en la etiqueta y el árbol le va a decir de qué especie es, qué usos incluso etnobotánicos puede tener, medicinales, alimenticios. Tenemos especies que no son, que tienen diferentes usos en la ciudad. A mí se me ocurre, Gustavo, que podría, por ejemplo, el EMAC poner en cada parque, este parque necesita 15 árboles de tanto. Sí, bueno, yo siempre he querido sembrar unos 2 árboles al frente de mi casa, pero siempre también me he limitado porque si voy y siembro así nomás, capaz que retiran, no me cae alguna multa. Entonces, como que una intercomunicación se me ocurre este rato por esto de los árboles, de pronto pone el EMAC un letrero en un parque y dice, este parque necesita 15 padres para 15 hijos, comunicarse con tal número. Entonces, sí, como yo estoy cerca, puedo ir, sembrar, le pongo agüita, ¿no es cierto? Y vamos siendo parte de esa construcción de una ciudad de árboles, de sentirnos ligados a los árboles. Porque de lo poco que recuerdo, en el centro histórico había el patio y el traspatio. Y en esos lugares, la conexión con la naturaleza, a pesar de no tener unos grandes espacios verdes, habían árboles. María Leonor, ¿qué tiene este sentido del patio, del traspatio, de las plantitas para hacer las aguas, de los árboles que habían, que muy pocos quedan dentro del centro histórico, dentro del quehacer cultural de la ciudad? Gracias, Margarita. En primer lugar, gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes, contigo y con Gustavo, en esta conversación de algo que es vital, del agua, de los árboles, en fin, de la vida misma. Efectivamente, como tú lo dices, en la casa de nuestros abuelos y bisabuelos, sobre todo que se localizaban en la plaza urbana, en el centro mismo de la ciudad, las casas se caracterizaban por tener extensiones más o menos considerables en las que había el patio, el traspatio y la huerta. La huerta en la que generalmente existían los árboles frutales y también una que otra verdura
que se le hacía básicamente para consumo interno de la familia, absolutamente no más. Esas eran las casas tradicionales. Yo me acuerdo en la casa de mi abuelo, que ahora es una casa que la restauraron hermosamente el municipio de Cuenca, que es la casa localizada diagonal a la iglesia del Cenáculo, en donde pasé buena parte de mi niñez y en la que había el patio, el traspatio y atrás la huerta. Y en la huerta ¿Y se conserva el patio, el traspatio y la huerta? No, allí se conserva una construcción, es decir, el cemento, como en muchos casos, ha sustituido a la vida, ha sustituido a los árboles, ha sustituido muchas de nuestras costumbres, ya sea por cuestiones sociales, económicas, que no vienen al caso analizarlas, pero desgraciadamente esta sustitución se ha dado. Ahora, si nosotros nos vamos, y les invito a la ciudadanía que vayan y conozcan la casa se le ha mantenido muy bien en la parte frontal, pero atrás ya se encuentran ascensores, hay habitaciones, etcétera, etcétera. Es decir, no es la huerta lo característico allí. Allí nosotros teníamos los higos, teníamos el capulí, que yo sí quisiera preguntarle a Gustavo realmente qué es lo que pasa con nuestro capulí. Nuestro capulí ha sido, por antonomasia, el árbol de la ciudad, el árbol de la provincia, y ahora prácticamente capulí no tenemos. Ahora en esta época vi que sí salió un poco de fruto para la comercialización y para la venta. Este ha sido sustituido por las cerezas. Y sin embargo, acordémonos nosotros, el capulí que sabíamos disfrutar y que era tan rico, o habían también los árboles de nogales y de toptes, que también han desaparecido. Yo sé que el capulí tiene problema por las raíces, es difícil porque tienden a salir, da miedo a la construcción, igual que las palmeras o los toptes, pero sin embargo, antes sí existían formas o estaban medio alejados con esto de patio tras patio en la huerta de las habitaciones. Hay árboles que realmente sí causan bastante añoranza, nosotros que hemos vivido algunos años, algunas décadas, y que prácticamente han desaparecido de la ciudad. Hay este sentimentalismo, le llamaría yo, de querer, así, está la moda, sembremos árboles, que se llevan árboles, que los niños siembran, que se siembra 1 millón, y como dice Gustavo, ¿qué es lo que pasa el día de mañana? Ese árbol muere. ¿Por qué? Porque no hay el suficiente cuidado y no hay el suficiente seguimiento, porque la ciudadanía no está empoderada de lo que significa la vida de un árbol y lo que significa un árbol. En muchas de las orillas, por ejemplo, lo que pasó con los sauces, etcétera, etcétera, que prácticamente han desaparecido de las riberas de los ríos. Y las riberas de los ríos, también coincido con Gustavo, están siendo pésimamente tratadas, y es el problema de las avenidas o del desbordamiento de los ríos que se dan en estas crecidas. Y no nos olvidemos que con todo podemos jugar menos con la naturaleza. En la naturaleza nada está estático, todo está en continuo movimiento y cambio. Y ahorita nosotros estamos viendo cómo la naturaleza nos está dando su respuesta. Que antes hablar de cambio climático, no, están locos, esto que el otro. Lejos. A ver, veamos lo que nos ha pasado solamente aquí en nuestra ciudad, los cambios que hemos tenido. El tiempo cambia de un momento a otro, de un instante a otro. Si es que nosotros nos hacemos un estudio más o menos estadístico, vamos a ver, por ejemplo, que uno de los meses de menos precipitación o pluviosidad es cabalmente el mes de octubre. Generalmente se registraban alrededor de unos 35 a 38 milímetros mensuales. Generalmente en Cuenca es alrededor, redondeemos, de 1390. Y la parte más húmeda, naturalmente, es el sector de
cajas con unos 175 milímetros de precipitación mensual. Pero ya en estas tormentas, que muchas son tormentas convectivas por la insolación que se produce durante el día, ya hemos pasado y hemos sobrepasado esas citas. Así es, María. Entonces, Quisiéramos, perdón que le interrumpa, quisiéramos escucharle a Gustavo, porque usted le hizo una pregunta. ¿Hay una respuesta, Gustavo, ahí? Sí, efectivamente. Bueno, primero la pregunta que tú me hiciste, no pude contestarte hace un instante, ¿no? Y es, sí, justamente tenemos nosotros un convenio con EMAC y ya llevamos un buen tiempo trabajando con EMAC. Ellos nos han apoyado para tener este inventario del arbolado urbano, ¿no? Y hemos estado coordinando bastante de cerca con ellos el poder llevar adelante el proyecto. Sin ellos hubiera sido muy difícil realmente el hacerlo. Pero un poco más allá de eso, o sea, conversando justamente con los técnicos del EMAC alguna ocasión, veíamos que hay muchas especies nativas cuya población ha disminuido significativamente. Y yo recuerdo, igual que María Leonor, cuando uno era niño, la cosa más rica del mundo era ir a granear los árboles, pues, ¿no? A coger los capulís, ¿no? A los toptes, ¿no? Bueno, ¿quién no ha comido? La pera pequeña. Claro. Ustedes se acordarán que lo más rico del mundo era pegarse unos toques con mote. Sí, era la cosa más y la nogada. ¿No? Y las nogadas típica de la zona. Y las melcochas y todo esto. Era una tradición, es una tradición también de Cuenca. Pero es verdad, el nogal y el cedro, por ejemplo, son especies que están ahora en la lista roja de especies en peligro de extinción. Y desde el año 2019 están protegidos por ley en el Ecuador, ¿sí? El Ecuador puso una solicitud en el CITES, en Ginebra, en Suiza, para que se protejan todas las especies de cedro, porque todas las especies de cedros y nogales están en peligro de extinción. Y se tuvo un resultado positivo y ahora a nivel global, en todo el mundo, las especies de cedro están protegidas gracias al Ecuador. Sin embargo, nuestro país no ha sabido manejar muy bien esto. Fuimos quienes exigimos que se protejan los cedros y sin embargo se han destruido muchísimos cedros en el país, se siguen destruyendo muchísimos cedros en el país. Y ahora hemos visto que los cedros que habían en las orillas de los ríos, muchos de ellos que fueron plantados hace poco, ya no fueron cortados, ¿no? Se quitaron, se removieron. O se relocalizaron, se trasplantaron los árboles, pero se trasplantaron mal. Yo no puedo colocar un cedro, no puedo sembrar un cedro a menos de 1 metro de la orilla del río. Las raíces del cedro pueden extenderse hasta 7 metros, ¿sí? Y una raíz de 7 metros a la orilla del río le condena al árbol, el árbol termina cayéndose. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas partes técnicas. No es solamente el paisajismo, no es el lindo arbolito que está al lado del río. Los árboles tienen una función mecánica con el suelo que es muy importante y tenemos que tomar en cuenta esa relación, ¿no? Un problema que yo le veo que es gigante ahora es la compactación de los suelos en las orillas de los ríos. No se debe construir en las orillas de los ríos. Es algo que lo hemos venido tenemos hasta carreteras a la orilla de los ríos y últimamente hasta nos están poniendo cemento, robándonos espacio de los caminódromos para hacer calles, ¿no? Y pavimentar calles. Si ustedes van camino a Soldados, todo el carretero es a orillas del río y justamente se provoca ahí, siempre fue a orillas del río, pero ahora está pavimentado y eso produce que el agua entre con más facilidad y un desgaste debajo del cemento se come, ¿no? Hay mucho que hablar, mucho que decir, pero tenemos que irnos a un corte comercial cortísimo, valga la redundancia, y volvemos enseguidísima.
La Alcaldía de Cuenca, EMUCE-EP, y su cementerio patrimonial, en homenaje a aquellos que hoy no nos acompañan y a quienes recordamos en el Día de los Difuntos, invitan a participar a la presentación de la Sinfónica de la Universidad de Cuenca, el 1 de noviembre a las 17 horas. Agende su asistencia llamando al 2801-023 en el horario de 8 a 18 horas. Evento gratuito con aforo limitado en el interior del cementerio. Nos cuidamos juntos. Alcaldía de Cuenca. Bien, muchísimas gracias. Hemos retornado con Gustavo Morejón y con María Leonor Aguilar, dos ciudadanos, dos maravillosos personajes, conocedores no solamente de la historia de Cuenca, sino de sus tradiciones, conocedor en el caso de Gustavo, de los árboles que estamos justamente conversando y del agua, ¿no? Defensor además, Gustavo, de todos los derechos de la naturaleza. María Leonor, estamos conversando acerca de la importancia de los árboles, de la importancia de no sembrar, en este caso, nogales a la orilla del río, porque el nogal se va por las raíces. Y anteriormente habíamos mencionado, tú nos habías comentado de los huertos en el centro histórico, el patio, el traspatio y el huerto. A eso podríamos llamarle lo que hoy le decimos agricultura urbana, ¿no es cierto? Pero, claro que sí. Pero agricultura urbana ahora, bueno, en algo se trata de solucionar, pero para el tipo de legumbre, que esto que el otro, no de el árbol necesariamente. Y lo hacen en estos cartoncitos o en estas cajas de madera especiales, que bueno, en algo ayuda, pero no es lo mismo. Ahora, desgraciadamente, la civilización sí exige un uso de espacio que es súper dinámico y que ha evolucionado con el tiempo. Y las exigencias poblacionales que se requieren hoy en día son las causantes, el desarrollo cabalmente de atentar bastante con la naturaleza. No es que se está en contra del desarrollo, ni mucho menos, pero tiene que ser un desarrollo planificado. Y aquí también estoy de acuerdo con Gustavo, la gente tiene que especializarse en determinados temas y zapatero a tu zapato. Los temas del medio ambiente, de ecosistema, todo lo que es de la vida, de la agricultura, tiene que ser manejado por técnicos, por personas que sepan lo que tienen que hacer y cómo deben hacer. Allí trataron de reforestar, por poner un ejemplo, el sector de Cajas años atrás. Le pusieron pino, por favor. Le pusieron todo lo que son los cipreses y los pinos. En nada menos y nada más en los humedales que nos dan la vida y que nos dan el agua a la ciudad de Cuenca. Y ventajosamente en los últimos tiempos, al menos sí se ha hecho conciencia de cuidar los ríos y las aguas del trato irracional de la minería. Porque tradicionalmente no nos olvidemos que nuestros ríos han sido lavadores de oro. Tenemos el río Sixi, el río Paute, el río Gualaceo, en donde iban los artesanos manualmente aquí a lavar y a extraer pequeñas pepitas de oro, como se siguen haciendo en muchos lugares todavía del Oriente. Así es, pues Cuenca y el actual ha sido tradicionalmente en su historia, una ciudad, una provincia de artesanías, ¿no es cierto? Lógico, y hay ríos auríferos, indiscutiblemente eso no podemos negar, pero ahora, ¿qué es lo que hacen? Poderosas maquinarias, ya sabemos cómo han producido la devastación en todo sentido. Justamente por ahí quería ir un poquito, María Leonor y Gustavo, conversar acerca de las orillas de los ríos, sobre todo el Tomebamba, que ha sido un inspirador. Ahí tenemos hermosas poesías de Rigoberto Cordero León,
y la época en donde se hacía el Festival de la Lira y bajaban a la orilla del río, ¿no es cierto? Y el río era un espacio de encuentro. ¿Qué va a pasar ahora si es que tenemos minería en los páramos, Gustavo? ¿Qué va a pasar si la minería entra casa abierta como propio, como ya nos ha dicho el ministro del Ambiente, que sí es de Cuenca el territorio, pero es una decisión de país? ¿Qué va a pasar en todo caso si es que estos humedales se ven afectados por la minería? Bueno, yo realmente, perdón, Gustavo, yo en forma personal me niego definitivamente a aceptar esa posibilidad. Es decir, mi mente se cierra definitivamente, porque no creo que nos podemos poner en ese plan de que ya no importa. Yo les voy a contar, cuando nosotros salíamos de trabajo de campo con los estudiantes de la Universidad de Historia y Geografía, leí un grafitis bastante curioso en Montañita. Y allí ese grafitis que estaba puesto en la pared de un hotel decía: sigan talando los árboles que mañana beberán jugo de muebles. Sí. Háganme el favor. A ver, háganme el favor. Cuando decían, los alumnos decían, pero vean esto, le decían, vean chicos, si nosotros no vamos poco a poco poniendo nuestro granito de arena y comenzando primerito por uno y luego por los otros, no vamos a cambiar esta mentalidad. Si dejamos que la minería nos invada, no estoy en contra de la minería, pero bien tratada. No estoy en contra de eso, pero tampoco pueden afectarse lo que nos da la vida. Si nos afectan todo lo que es el agua que nos viene acá a la ciudad de Cuenca, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿De dónde proviene el agua? Y lo que dice Margarita, las márgenes, sobre todo del Tomebamba, y ahora están muy de moda, las de Llanuncay y las de Tarqui, han sido alabadas por poetas, por literatos, por todas nuestras lavanderas, que han ido con la ropa a sus orillas a lavar, y era súper vistoso ver cómo el secado se realizaba en las orillas del En el Llanuncay todavía se ve, ¿no? En el Llanuncay, pero muy poco, en las Américas, río arriba se ve, lavan ahí ajo. El sector rural, pero es muy poco. Pero en cambio aquí, claro, no, por el sector de la universidad era todo claro, todo lleno de ese colorido que fue motivo de alabanza de los poetas y de los literatos. Eso claro, pero hay que tener en cuenta algo muy importante, María Leonor, también ahí. Ahí siempre el manejo de los recursos naturales es bastante complejo, es bastante complicado, ¿no? Sí. Y ha cambiado muchísimo las variables a lo largo de los años. Por ejemplo, claro que era muy colorido, y yo me acuerdo de niño que las lavanderas del río Tomebamba eran increíbles, y ahí frente a la universidad mismo, donde era la casa de mis bisabuelos, eso estaba lleno de las lavanderas del Tomebamba. Pero siempre las cosas cambian con el tiempo, y ahora conocemos, por ejemplo, que los detergentes que se utilizan en las lavanderías, ¿no? Claro, del río también son perjudiciales. Pero al mismo tiempo hay ciertas cosas que a veces leemos tantas noticias negativas que uno dice, chuta, no hay nada que hacer, ¿no? Como usted decía hace un instante. Pero fíjese que frente a donde yo vivo junto al río Llanuncay, yo veo siempre a la gente pescar, y sacan todavía preñadillas, y sacan truchas también, la trucha también introducida, ¿no? La trucha es un problema aquí, incluso en los páramos, ¿no? Hay que mencionarlo, gracias a la trucha tenemos nosotros algunas ranas en peligro de extinción. Exactamente. Entonces, claro, entonces es un poco complejo. Ahora, la situación del páramo ha cambiado radicalmente en los últimos 10 años. Y digo los últimos 10 años por una razón muy sencilla. Salió una publicación hace 3 años en la cual el autor de esta publicación, los autores, eran varios autores y varias universidades del país,
que monitoreaban el clima, justamente el cambio climático en los páramos del Ecuador. Y nosotros ahora sabemos que existe un aumento de 0.7 grados centígrados en promedio, que ha ido siempre aumentando a lo largo de los últimos años. Y ahora... Y el crecimiento de las lagunas, la desaparición exacto de las lagunas, que se supone que eran 235 y otros decían 330. Claro, hay una cosa interesantísima, y es que la vegetación está cambiando a un ritmo rapidísimo por efecto del cambio climático. Ahora sabemos que muchas especies que habitaban mucho más abajo las encontramos más arriba. Exacto. Y en estudios de ornitología, de herpetología, en estudios entomológicos hemos visto lo mismo, que comienza a sufrir ciertos cambios el páramo. Y ojo, podríamos nosotros coger y amurallar todos los páramos de este instante, el más o menos 1,5 millones de hectáreas que tenemos de páramos en el país, ¿no? Podríamos amurallarlos y aún así, este rato los páramos estarían en peligro. ¿Por qué razón? Porque este aumento de temperatura, y entiéndase bien, si es que pasamos del 1.5 grados centígrados, ya desaparecen los páramos completamente. Estamos en 0.7 y sigue aumentando la temperatura año tras año, la temperatura promedio. Si esto continúa, va a pasar lo que ya estamos viendo, y María Leonor hace un instante lo mencionaba. Tenemos más precipitaciones con más frecuencia, y esto que podría sonar maravilloso para los páramos, o es así, ¿sí? Ni mucho menos. Claro, ahora tenemos un problema a este instante, o sea, todavía no comenzamos la minería, y creo que no vamos a comenzar la minería, ¿sí? Ojalá. Pero en el instante actual, el problema más grande que enfrenta los páramos viene del sector agropecuario, ¿sí? Es decir, como Margarita decía hace un instante también, muchas partes de los páramos están siendo utilizados y se está avanzando en la frontera agrícola en los páramos. Y justamente el hecho de que haya más precipitación está causando que también se utilicen más los páramos. Se está sembrando un pasto muy agresivo, ¿sí? Se está introduciendo ganado que no debería estar en el páramo. El uso del suelo ha cambiado radicalmente en muchos lugares del páramo. Es decir, tenemos un montón de cosas. La conservación de los páramos no solamente para la minería, es este instante realmente tomar acciones para definir áreas que no sean tocadas, que sean justamente... Y que es parte de la vida, porque de eso depende nuestra vida. De eso depende nuestra vida. Ahora, tú como has estado dentro de los ámbitos de gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel local, hay una decisión, ¿no es cierto?, de que sea a raíz de la consulta popular, en la que más del 80% de la ciudadanía de Cuenca, del Cantón Cuenca, le dijo, no queremos los páramos, una decisión que etapa con el MAE deben delimitar justamente el espacio de preservación de los páramos. ¿Cómo podemos, como ciudadanos, ustedes que son muy personas con mucha dinámica en el sentido de participación ciudadana, cómo podemos los ciudadanos presionar para que estas autoridades tomen cartas en el asunto y hagan lo que tiene que hacer? Porque tú, Gustavo, acabas de mencionar justamente la necesidad de delimitar los páramos, ¿no? Y dentro de, luego, pues, de esa consulta popular se dio esta siguiente acción, ¿no? El otro día conversaba con Pancho Huerta y decía, bueno, lo que los cuencanos tienen que hacer es salir a las calles con sus letreros. Sería bueno que sea esta la solución. Pero yo creo que debemos esa no salir es la solución. todos. Porque Mira, ¿cuál sería la solución? Que las autoridades trabajen y hagan lo que tienen que hacer. Que se dejen de palabrerías, que se dejen, disculpe la expresión, de tonterías, y que se ponga a hacer lo que tienen que hacer. Que se dejen de demagogia. Sí, o sea, pero sin embargo, realmente yo pregunto, ¿y dónde están y qué hacen nuestras autoridades? Claro, tiene que dejar en cementar de ser un tema más la político. ciudad, nada más. Claro. O sea, este instante debe dejar de ser un tema político porque es un tema netamente técnico.
¿sí? Yo, por Es que ejemplo... es un tema de vida. Mientras la gente no entienda que este es un tema de vida y que la vida hay que defenderla, porque nosotros ya estamos de ida, pero vienen las nuevas generaciones y vienen nuestros hijos y sobre todo nuestros nietos. El medio ambiente está resentido, le hemos tratado mal. No les sigamos tratando mal. Y más bien, yo veo en mis nietos, ellos sí tienen más preocupación 100%. del medio ambiente que nosotros mismos. Y nosotros nos encargamos de ¿qué? De no comentar eso, sino todo lo contrario. Lo que ellos están, no botes basura, que esto, que lo otro, nosotros por descuido hacemos. No botes, desperdicies el agua, nosotros no lo hacemos. Tiene que comenzar por nosotros y ser una lucha continua, porque eso es vida, ya no para nosotros, para los nuestros. Claro, y fíjate que mi experiencia es esa, o sea, yo tengo una confianza increíble en las nuevas generaciones. En días pasados con la Universidad de la SOAY, con la UDAFE y con los estudiantes, estábamos justamente, nos hemos dedicado a tratar de proteger los árboles y tenemos un grupo bien... yo estoy orgulloso porque yo veo que en la época en la que yo estaba en la universidad no había mucha conciencia ambiental y uno era ambientalista y era el bicho raro, ¿no? Ahora en cambio veo, claro, ahora veo que más bien se ha dado vuelta la tortilla y ahora veo que realmente hay esa rebeldía, que hay esas ganas de cambiar las cosas por parte de las nuevas generaciones que me enorgullece a mí. Y yo veo a los estudiantes de la Universidad de la SOAY ahora metidos de cabeza en eso y realmente me llena de orgullo verles así, me da esperanza en el futuro. Pero yendo un poco a lo que hablábamos hace un instante, yo creo que el manejo de los páramos debe dejar de ser una cuestión política. Se ha manejado demasiado políticamente en los últimos años y eso es fatal para el manejo de los páramos. Es una cuestión eminentemente técnica y no es cuestión de colocar límites por colocar límites tampoco. No. Todo obedece a unas razones técnicas y científicas. Y hay un grupo de estudio de páramos en el país que es reconocido a nivel global, que son científicos de primera línea, que deberían estar ahí, deberían estar ayudando a hacer las delimitaciones. Ahora, en el caso del manejo de los páramos en la SOAY, es realmente la historia nos da malos antecedentes. Yo recuerdo muy bien que justo al sur de Quimsacocha, mientras todos protestábamos nosotros por la minería, secaron 3 lagunas grandes, las secaron ¿para qué? Para bajar el agua a los ganaderos de la parte baja. En esa época, estoy hablándote del año 2013 que hicieron esto de aquí, nadie dijo nada, absolutamente nada. Los medios se callaron, solamente, bueno, salían por ahí a protestar por la minería, pero nadie, cuando se trata de ganadería, nadie dice nada. No. Hicieron un daño irreversible al páramo en una zona muy grande y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque se manejó políticamente el asunto. Intereses, ¿no? Se maneja por intereses de grupo. Exacto. Pero, entonces, cuando nosotros salimos, en cambio, a decir las cosas como eran y a dar los datos, nadie nos apoyó. En absoluto, nadie dijo nada. No se mencionó en ningún periódico ni nada. Pero ahí están los reportes técnicos. Ahí están todas las inspecciones del Ministerio del Ambiente y están los estudios que se hicieron en esas 3 lagunas que fueron secadas, ¿no? Entonces, debemos dejar de tratar políticamente. Esta cosa es técnica y realmente la academia tiene que este instante poner ya los puntos en las IES y comenzar a tener un rol más activo, más protagónico. Pero una cosita que realmente yo conversaba con mis alumnos, a ver, ¿qué es lo que la laguna de Viscosí? Aquí en el Oro Verde teníamos nosotros la laguna. Yo tuve la suerte todavía de llevarle a mi hija a la laguna. Pero como eso era calle, como eso decidió hacer el municipio hace años, ¿qué? La laguna le dice caro, le cerraron la conexión que venía del Tomebamba y ahí está un hermoso parqueadero, hermoso entre comillotas, del Oro Verde. Sí. A ver. La laguna de Viscosil. Claro, la laguna de Viscosil. No vayamos tan lejos. A ver, ¿cómo les cuento, cómo les hago visualizar a mis nietos que allí había una laguna?
¿Me vas a creer que estoy cucú? Claro. A ver, ¿dónde se ve vestigio del agua? Sí, las ciudades Por el tienen amor un de Dios. romance con el cemento. Sí, A ver, a las ciudades les encanta el cemento. Claro, no es que eso era propiedad privada, sí es que eso era para abrir la calle a la ribera del río, sí es que había que disecar para hacer el parqueadero, ya está muy bien, desapareció la laguna. Y así irán desapareciendo el resto de las lagunas del Cajas. ¿Por qué? Porque como estamos cerca, ya relativamente de la ciudad, Río Amarillo, que esto que el otro, estamos en Cajas, y la población sigue creciendo, que esto que el otro, ¿esos qué? Son los bemoles del progreso y de la civilización. Pero también hay un problema ahí, María Leonor, el gran problema de la falta de ponerle a la ciudad en orden, de limitar la forma del crecimiento. Porque volvemos a las autoridades, Río Amarillo es impresionante cómo está creciendo. Nosotros que solemos pedalear por ahí, crece sin orden, se están botando cantidad de chaparro, no solamente lo que pasó árboles. Lo que pasó con Baños, lo que pasó con Ricardo. Claro, mira, yo creo que deberíamos hacer una cosa, deberíamos crear nosotros una suerte de cooperación entre los técnicos y los políticos, ¿no? Hacer una mesa que pueda definir este tipo de cosas, porque si lo dejamos nosotros en manos netamente de quienes están manejando la política de la ciudad, no vamos a ir muy lejos, que se diga, ¿sí? Tenemos que comenzar a conversar entre nosotros, ¿no? Y, yo creo que sí. Sí, las municipalidades y los gobiernos duran poco tiempo, pero nosotros quedamos y nosotros seguimos y seguimos y seguimos. Puede ser que esta administración municipal termine en 1 año, 2 años, lo que sea, ¿sí? Ojalá. Pero nosotros los ciudadanos seguimos sufriendo las consecuencias de lo que se haga en esta administración y en las próximas administraciones. Y eso ya lo hemos visto a lo largo de la historia. Entonces, la solución, contestando a tu pregunta, Margarita, ¿qué es lo que podemos hacer los ciudadanos? Los ciudadanos debemos coger y realmente participar más activamente en el manejo de la ciudad. Tenemos una responsabilidad también como ciudadanos, porque la municipalidad actúa con nuestro dinero, actúa con nuestra venia, nosotros los elegimos, tenemos representantes entre los concejales y todo ahí, y pues es hora de que nosotros, así como somos ciudadanos, como vivimos aquí, nos empoderemos, como comencé diciendo, nos empoderemos del arbolado y del ambiente. Queremos un mejor futuro para nuestros hijos. Dejemos de hacer tonteras. Dejemos de hacer ese manejo tan ridículo que tenemos de las orillas de los ríos y de los bosques alrededor. Tenemos verdaderas... yo les voy a contar una cosa que es increíble. Aquí, en Cuenca, entre nuestros parques y nuestras orillas, tenemos 11 especies en peligro de extinción que viven en nuestras orillas de los ríos. Están en la lista roja de especies de peligro de extinción y viven aquí. Y poca gente se entera. Tenemos tesoros, árboles que son increíbles, como el cáñaro. Tenemos unos cáñaros preciosos a la orilla de los ríos. Yo veo aquí en mi barrio que todavía hay gente que coge y cultiva a la orilla de los ríos y tienen ahí sus plantitas. Y la gente pasa por ahí, no les parazona, ¿no? No les ven. Tenemos cosas increíbles. Yo hace unas semanas atrás, por iniciativa de un buen amigo que es guía turístico, llevé a un grupo de gente para mostrarles estas cosas a las orillas de los ríos. Y la gente se asombraba de las cosas que tenemos y que nunca se habían enterado de las especies magníficas que tenemos. Hace una semana salió una noticia que en París se está comenzando a incentivar el cultivo de árboles frutales en los parques y en las avenidas. Nosotros tenemos eso desde hace tiempo. Aquí en Cuenca nosotros tenemos en las orillas de los ríos duraznos, tenemos capulís, tenemos doctes, tenemos el mismo porotón, ¿no? el cáñaro, que es un poroto nativo de aquí, es una de las especies nativas que hay acá. Y, sin embargo, muy poco sabemos de esas especies. Yo sí me gustaría tenemos el alcanfor. Es un árbol maravilloso. El alcanfor. Y estaba, bueno, hasta que yo estuve allí, bueno, sí me he ido, precioso.
Yo pregunto, ¿cuándo ha ido un técnico de la municipalidad a ver cómo está el alcanfor? Y creo que eso es uno de los pocos que existen aquí. Claro, tenemos el alcanfor que hay ahí en la Universidad Estatal. Es espectacular. Y tenemos un poco más allá en el CIDAD. Es un alcanfor precioso. Y yo en todo el tiempo, más de 20 años que estuve ahí, jamás vi un técnico que vaya a ver cómo es que estamos tratándole y cómo estaba el alcanfor del CIDAD. Y yo sí creo que también mucho, Margarita, es también culpa de nosotros. Porque hablamos, criticamos, pero no nos ponemos la camiseta. A mí digo, ay no, ya qué pereza, yo ya luché y ahora ya no quiero. Es que es así y no está bien. Entonces sí tenemos que hacer también un mea culpa. Y yo me hago culpa primero. Creo que tenemos grandes lecciones el día de hoy. Lastimosamente nos quedan un par de minutos nada más. Primero quiero agradecer a María Leonor Aguilar y a Gustavo Morejón porque han aceptado regalarnos su tiempo, sus conocimientos y sus experiencias. Cuenca, su tradición, Cuenca, el agua, Cuenca, su cultura, nos obliga a tener conocimiento sobre dónde estamos, qué tenemos para defender nuestros árboles, nuestras orillas de los ríos y dónde nace el agua. Una gran lección y te invito, Gustavo, para conversar ya luego y formar una mesa ciudadana de preservación y conservación del agua y las orillas de los ríos. Quedan cordialmente invitados de quienes nos están escuchando también a sumarse como ciudadanos, pero apoyando el conocimiento de los técnicos, sin un giro político partidista, sino político ciudadano, en donde queremos ver a nuestra ciudad mantenerse y conservarse y crecer tal cual nuestra tradición, nuestra cultura, nuestro amor a la ciudad nos ha enseñado. Muchísimas gracias, María Leonor. Tenemos un minutito para cada uno en sus palabras finales. Yo únicamente, Margarita, gracias por la invitación. Ha sido altamente enriquecedor esta charla con Gustavo. Sí creo que es hora de estos remesones que tenemos y que nos hace pensar que mientras estemos vivos tenemos que seguir haciendo algo por la ciudad que tanto nos ha dado. Y es un jalón de orejas y gracias, Gustavo, por todas esas informaciones de se está trabajando sobre todo por el árbol, que es parte del ser mismo y de la naturaleza. Gustavo. Margarita, muchísimas gracias por la invitación y hago eco de lo que tú decías hace un instante. Queda la invitación para que los ciudadanos seamos actores mucho más activos dentro del manejo de la ciudad. Y claro, dentro de lo que estamos nosotros tratando de hacer como iniciativas ciudadanas, pues también concuerdo, tenemos que hacer estas mesas en conjunto con los gobiernos locales, con los GATS, y comenzar a tener una actividad más fuerte. Cuenca se ha caracterizado por eso siempre. Los ciudadanos cuencanos siempre hemos sido activos, tenemos, gracias a Dios, una ciudad preciosa y tenemos que conservarla así, no dejemos que se deteriore. Muchas gracias, Margarita, muchas gracias, María Leonor, también. Creo que hemos aprendido mucho todos en esta charla. Gracias. Muchas gracias. Sobre todo hemos generado un empoderamiento ciudadano de amor, de más amor a nuestra ciudad y de esa necesidad de ser parte de la construcción de nuestra ciudad. Muchas gracias, María Leonor Aguilar, muchas gracias, Gustavo Morejón, y a Estrategia 7, quienes nos dan todos los días el soporte técnico. No se olviden de visitar nuestra página web www.vocesazuayas.com. Y mañana a esta misma hora, 10 de la mañana, les espera nuestro compañero Fernando Vega con los temas coyunturales políticos. Muchísimas gracias, muy buenos días y un excelente día.
La Alcaldía de Cuenca, EMUCE-EP y su cementerio patrimonial, en homenaje a aquellos que hoy no nos acompañan y a quienes recordamos en el Día de los Difuntos, invitan a participar a la presentación de la Sinfónica de la Universidad de Cuenca, el 1 de noviembre a las 17 horas. Agende su asistencia llamando al 2801-023 en el horario de 8 a 18 horas. Evento gratuito con aforo limitado en el interior del cementerio. Nos cuidamos juntos. Alcaldía de Cuenca. ¿Qué dice, brother? Aquí medio cabreado, hermano, porque no quieren respetar nuestros derechos a defender el agua. Sí, hombre, yo creo que se están haciendo los sapos, hermano. Tiene con menos del cuento de que no va a pasar nada en Quimsacocha, en la parte del Cajas, hermano. Lo que pasa es que sabes, el Tarqui, el Yamuncay, el Tomebamba, el Machángara y Norcay. Y nacen de allá, weón. Tenemos que estar juntos en esto. Más del 80% de Cuenca decidió, hermano, que no se explote los páramos, que lo que Cuenca se decida, se respeta, carajo. Exactamente, hermano, se respeta. Sí al agua, sí a la vida, no a la mina. Cabildo por el Agua de Cuenca,